El día de hoy vamos a hablar en este video sobre el mejoramiento de suelos por el método de precarga. El grupo de trabajo está conformado por el ingeniero Javier Zorro, el ingeniero José Mora y quien les habla, la ingeniera Estefanía Amaya. Mejoramiento de un suelo por precarga. Consiste en aplicar al terreno una carga igual o superior a la que se producirá en servicio de una estructura que se proyecta apoyar en él, provocando su consolidación. Más resistencia a los esfuerzos cortantes, más densidad, menos asentamientos postconstructivos e índice de vacíos. ¿Para qué tipo de suelos se recomienda este tipo de mejoramiento? Para suelos cohesivos blandos, de baja permeabilidad, suelos de naturaleza arcillosa o limosa, consistencia muy blanda, baja resistencia, con exceso de presiones de poros, inestables, alta y mediana plasticidad. Este método es un tratamiento de mejora destinado en principio a suelos cohesivos blandos. Estos suelos son susceptibles de sufrir asentamientos importantes bajo sobrecargas con una evolución lenta de estos asientos, dada su baja resistencia al corte. En un suelo blando, los asentamientos son irreversibles, casi en su totalidad, aunque las cargas aplicadas sean retiradas, el terreno no vuelve a su posición original. Si se vuelve a cargar hasta el mismo valor de la carga previa, su asentamiento es mínimo. La finalidad de la precarga es consolidar un suelo compresible para que cuando sea cargado por una estructura definitiva sufra los menores asentamientos y además se mejora su resistencia. El método más común es aplicar una precarga con un material destinado previamente sobre el terreno original, usando camiones y bulldozers para extender el material, dejando un tiempo prudencial para alcanzar la consolidación del suelo. Luego el material se retira con una retroexcavadora y los camiones y se procederá con la construcción del proyecto diseñado para este lugar. Las labores de precarga no tratan de eliminar los asentamientos, sino inducirlos con anterioridad, cambiando la estructura inicial del terreno. Durante el proceso de consolidación se disminuye el contenido de agua, la relación de vacíos y el coeficiente de permeabilidad, y a su vez se incrementa la resistencia al corte, el módulo de compresibilidad y la resistencia a la penetración. Ventajas. Se basa en la teoría confiable de la consolidación, excepto en cuanto a la previsión del tiempo de la consolidación. Ejecución sencilla, buena, homogeneidad del tratamiento. Limitaciones. La carga aplicada depende de la capacidad de carga del suelo. Puede ser necesaria para la aplicación por etapas. Puede requerir un tiempo muy largo que puede reduciendo a un sistema de drenajes en el suelo de cimentación. Dentro de la investigación desarrollada con mis compañeros, nos pudimos dar de cuenta que este método es poco utilizado aquí en nuestro medio, o en Colombia más exactamente. La literatura de este trabajo pues es realmente muy pequeña, aplicada en Colombia, y la ANI, que fue la página que más consultamos, pues realmente no tiene mucha información al respecto en trabajos de este tipo que se han realizado aquí en Colombia. Y si existen, pues realmente no los ponen como información para utilizar este tipo de métodos.
Es interesante el método, pero yo personalmente diría que no es aplicable aquí en Colombia por los costos, porque se elevarían en cuanto al lapso de tiempo que se requiere para este tipo de mejoramiento de suelos. Ahora veremos la representación gráfica del proceso de estabilización por precarga. En la imagen podemos ver la representación de la carga y el asentamiento en el tiempo. Aquí vemos cómo se coloca una precarga que es superior a la carga final que trabajará el terreno. Con esta obtenemos un asentamiento en el tiempo. Luego gradualmente vamos quitando esta precarga y vemos cómo el terreno se recupera y obtenemos un asentamiento B. Después se va colocando la carga final con la cual va a trabajar el terreno, obteniendo de esta manera el asentamiento final sin la precarga. Como vemos, el proceso de consolidación y estabilización mediante el método de precarga es bastante largo en el tiempo. Por eso hay un método con el cual podemos acelerar este proceso de consolidación, que es con la utilización de unos drenes, los cuales se colocan en el terreno. Estos nos ayudan a la evacuación del agua, a la reducción del tiempo requerido para la consolidación del suelo. Es importante conocer la permeabilidad del suelo, el área sobre el cual se va a realizar esta consolidación, los tipos de drenes y el tiempo estimado que queremos para dicha consolidación. Todo esto es importante para diseñar la disposición o localización de los drenes en el terreno. Para realizar una estabilización de suelos por el método de precarga, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, hacer la caracterización del suelo. Es muy importante conocer bien el suelo sobre el cual se va a aplicar el método de precargas. Conociendo el suelo, hacemos un diseño de la precarga, con el cual conoceremos cuál es la capacidad mecánica del suelo consolidar. También se hace el diseño de los drenes y la localización de estos en el terreno. Después hacemos la aplicación de la carga sobre el suelo y se hace la construcción de los drenes. En el tiempo se hace un seguimiento de los asentamientos hasta alcanzar la consolidación requerida o calculada. Después hacemos la remoción de la precarga y la posterior construcción de la obra civil. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre un caso de estudio, un caso de éxito en ECOP Center, donde se hizo un tratamiento de suelos blandos por el método de precargas. El proyecto se localizó en Walt Disney World, la Florida, Estados Unidos, y consistía en la construcción de un parque temático sobre un área de 500 hectáreas de terreno pantanoso. Este proyecto pues requería la construcción de diferentes estructuras, sin embargo en este caso vamos a hablar puntualmente de la construcción de un lago artificial. Los problemas a los que se enfrentaban en este proyecto eran los suelos blandos, tanto por sus espesores como por sus propiedades. En la imagen podemos ver la escala del material que se debía dragar o buscar una forma de sustituirlo para poder hacer la construcción del lago. Vemos en la imagen que el área donde iba a ser construida el lago tenía una profundidad de 12.2 metros. Asimismo, en la imagen podemos ver los diferentes contornos de los espesores de los materiales que se encontraban ahí. Por otro lado, tenemos las propiedades de los materiales. Iniciamos con una densidad húmeda de valores entre el 1 y el 1.3 gramos por centímetro cúbico, prácticamente la densidad del agua. Teníamos porcentajes de humedad de 140 a 1200%, valores que nos dan un indicio de continuidad orgánica alta. Tenemos también una densidad seca de 0.06 a 0.5 gramos por centímetro cúbico, prácticamente la mitad de la densidad del agua. Teníamos contenidos orgánicos de 50 a 95% en base al peso seco unitario y teníamos contenidos de cenizas de 5 al 50%.
Asimismo, teníamos una resistencia al corte de drenaje relativamente baja, de 4.8 a 18.6 kilopascales. Teniendo en cuenta las propiedades de estos suelos y las profundidades que tenían los mismos, se realizó un ensayo de consolidación, varios ensayos de consolidación, donde se pudo observar en esta gráfica que los suelos bajo aplicaciones bajas de carga tenían un porcentaje de consolidación significativo. Un ejemplo claro es el suelo que se encontraba a 1.5 y 4.6 metros, se le aplicó una carga de 50 kilopascales y obteníamos una consolidación, una reducción de volumen del 30%. Fueron estos argumentos o este comportamiento de los suelos lo que les dio seguridad en el proyecto para hacer el mejoramiento y pues el tratamiento de estos suelos blandos con el método de precarga. Ahora vamos a ver el proceso constructivo. Tenemos en la parte de abajo los suelos orgánicos, que lo clasifican ellos como suelos orgánicos, pero pues estamos hablando de los suelos blandos en general. Se tiene sobre él una precarga, un valor superior a la carga que iba a soportar la estructura, que iba a soportar el suelo. También fue necesario realizar un dragado lateral para colocar unos collarines de arena con ánimo de que funcionaran como drenes, nos ayudaran a evacuar el agua durante el proceso de consolidación y pues que nos contribuyeran en el tema de reducción de tiempos de consolidación. Luego de este proceso constructivo vamos a un seguimiento de los asentamientos en el tiempo. En el eje horizontal vemos el tiempo en días y en el eje vertical tenemos en la parte superior tenemos el espesor del relleno que iba a ser colocado como precarga y en la parte inferior tenemos el asiento total o la consolidación que se iba teniendo. Entonces vemos que en un principio en el proyecto se manejaron unas cargas constantes los primeros 10 días y pues el asentamiento no fue significativo. A medida que va pasando el tiempo vamos observando que se va aumentando el espesor del relleno, ejerce una mayor carga, una mayor precarga y se genera que también consigo un mayor asentamiento. Como vemos, es un proceso largo que conlleva alrededor de 360 días, prácticamente un año, cuando cuando se determina en el proyecto retirar esa precarga y debido a que se había conseguido el asentamiento requerido según especificaciones del proyecto. Finalmente, vemos que el perfil con el que queda este suelo es un suelo consolidado, estos suelos blandos consolidados en la parte inferior, sobre él una capa de arena, y vemos en la gráfica cómo se logra disminuir o cómo se logra reducir el volumen y reducir en 4 metros, ¿no? Porque vemos que la parte inicial estaba a 4 metros de lo que quedó el suelo después de un año con el tema de la precarga, de la aplicación de la precarga. Es importante en este estudio ver que a diferencia de los usos más habituales de esta técnica, en este caso no se buscaba mejorar la capacidad de los suelos o mejorar la resistencia a los suelos. Inherentemente se logra por el proceso de consolidación, sin embargo acá también se buscaba era disminuir o reducir el volumen de los suelos, disminuyendo ese índice de vacíos para poder generar esa estructura. Además tenemos que tener en cuenta que no se buscaba gran capacidad, pues no se iba a cimentar una estructura de hecho, ¿sí? Era solamente la reducción del volumen. Muchas gracias a todos por su atención.